Bienvenidos al podcast Reflexiones Educativas. Hoy abordaremos un tema amplio y fascinante que ha cobrado mucha importancia en el campo de la educación: la relación y diferencia entre la educación comparada y la educación internacional. Estas dos áreas son objeto de un intenso debate en la comunidad académica, especialmente en el contexto actual de globalización e internacionalización de los sistemas educativos. Para explorar este tema, contamos con la participación de dos invitadas especiales. Nos acompaña Nicole, investigadora especializada en políticas educativas globales, y Emily, profesora y experta en educación comparada. Bienvenidas, Nicole y Emily. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Gracias a ustedes. Hoy hablaremos a fondo sobre cómo la globalización y la internacionalización han dado lugar a distintos enfoques en educación, además de debatir las tensiones y posibles sinergias entre la educación comparada y la educación internacional. Comencemos. Para empezar, es importante que nuestros oyentes comprendan algunos conceptos clave. Nicole, ¿podrías explicarnos qué es la globalización y cómo se relaciona con la internacionalización en el ámbito educativo? Claro, la globalización se refiere al proceso de interconexión y dependencia mutua entre países, que abarca economía, cultura, tecnología y, por supuesto, educación. Este fenómeno permite que prácticas y políticas educativas se compartan a nivel global. Por otro lado, la internacionalización es un fenómeno más reciente y específico, que está muy ligado a la formación de los estados nacionales y la creación de sistemas educativos nacionales. En el contexto educativo, la internacionalización impulsa a los países a adaptar sus sistemas a una visión más global sin perder su identidad nacional. Gracias, Nicole. Emily, ¿cómo influye esta evolución en el surgimiento de los enfoques de educación comparada y educación internacional? Buena pregunta. La educación comparada surge como un método para analizar y comparar los sistemas educativos de distintos países. Su objetivo es entender similitudes y diferencias y extraer lecciones que puedan aplicarse para mejorar los sistemas. La educación internacional, sin embargo, se centra más en cómo las dinámicas globales, como la estandarización y la difusión cultural, afectan a los sistemas educativos a nivel mundial. Se pregunta cómo las políticas y prácticas se difunden e influyen en diferentes contextos. Existe un debate sobre si la educación internacional podría desplazar a la educación comparada, dado que ambos enfoques a veces se superponen en objetivos. ¿Y hay algún conflicto entre estos dos enfoques? Nicole, mencionaste que algunas posturas consideran que hay una especie de antagonismo. Exactamente. Según Schiller, el antagonismo se debe a que el enfoque internacional estudia los fenómenos socioculturales globales, mientras que el comparativo emplea un análisis específico. Así que, aunque ambos enfoques busquen entender el impacto de la globalización en la educación, se acercan al tema desde ángulos distintos. Pasando a otro tema clave, hablemos de la estandarización educativa. Emily, ¿cómo describe Mayer y Ramírez este fenómeno y su relación con la internacionalización? Mayer y Ramírez explican que la estandarización educativa es uno de los mecanismos que impulsan la internacionalización. Este proceso busca que las prácticas y normas educativas se mezclen en todo el mundo. Esto ocurre gracias a la influencia de organizaciones internacionales que promueven la adopción de estándares globales. Además, se infunde una ideología de ciudadanía individual y una visión técnica y racionalista de la educación. ¿Creen que esta estandarización impacta de manera positiva o negativa en los sistemas educativos nacionales? Es un arma de doble filo. La estandarización puede ser útil para promover la equidad y facilitar comparaciones internacionales. Sin embargo, en muchos casos, se corre el riesgo de perder las particularidades culturales de cada país y reducir la autonomía educativa. ¿Podrían darme ejemplos de cómo se manifiesta esta estandarización? Claro. Un ejemplo es el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, PISA, que mide el rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias en muchos países. Esta evaluación promueve una visión compartida de lo que deben aprender los estudiantes,
pero a veces ignora los contextos y necesidades específicos de cada país. ¿Dirían que la educación comparada y la educación internacional pueden funcionar como enfoques complementarios? Definitivamente. La educación comparada aporta un análisis detallado y específico de los sistemas educativos, mientras que la educación internacional proporciona una perspectiva global sobre cómo interactúan estos sistemas. Cuando ambas disciplinas se combinan, se obtiene una visión holística que permite comprender los desafíos educativos globales sin perder de vista el contexto local. Estoy de acuerdo con Nicole. A veces el conflicto entre ambas disciplinas es más teórico que práctico. La combinación de estos enfoques permite estudiar cómo los sistemas educativos nacionales pueden beneficiarse de ideas globales sin perder su identidad. Para finalizar, hablemos de los desafíos que enfrentan estos enfoques. ¿Cuáles consideran que son los principales obstáculos? Uno de los mayores retos es la resistencia cultural. No todos los países están dispuestos a adoptar modelos educativos internacionales, ya que pueden percibirlos como una amenaza a su identidad nacional. Otro desafío es la financiación y los recursos. Muchos países en vías de desarrollo no tienen los medios para implementar programas educativos internacionales o adaptarlos a sus contextos. Esto genera una brecha entre países. ¿Y el futuro? ¿Cuál creen que será el papel de la educación comparada y la educación internacional en los próximos años? Yo creo que veremos una integración de ambos enfoques. La globalización continuará impulsando la adopción de estándares internacionales, pero también habrá un esfuerzo por preservar las particularidades locales. Los futuros investigadores deberán balancear ambas perspectivas. Exactamente. Creo que el reto está en encontrar ese equilibrio y en desarrollar sistemas educativos que puedan ser tanto inclusivos como culturalmente específicos. En conclusión, Nicole, ¿podrías darme una perspectiva de la educación comparada en México? Por supuesto, la educación comparada ha sido fundamental en México para identificar las fortalezas y debilidades del sistema educativo en relación con otros países. Los estudios comparativos ayudan a comprender cómo abordar otros sistemas como la equidad educativa, la calidad de la enseñanza y la inclusión. A través de la comparación se han adoptado prácticas efectivas de otros países, pero adoptándolas a las necesidades mexicanas. En la práctica, los estudios comparativos han permitido, por ejemplo, evaluar la pertinencia de los programas educativos nacionales frente a los países con contextos económicos y culturales similares. Además, instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y el Instituto Politécnico Nacional, IPN, entre otras, han desarrollado líneas de investigación que promueven el análisis comparado de la educación en América Latina y otras regiones. Ahora, Emily, háblanos desde tu perspectiva de la educación internacional en México. La educación internacional en México se relaciona con la adopción de estándares globales que buscan mejorar la competitividad del país en un contexto mundial. La participación de México en evaluaciones internacionales como PISA, Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, permite al país medir el rendimiento de sus estudiantes en un estándar global y comparar los resultados con otros sistemas educativos. Este enfoque también se observa en la influencia de organismos internacionales, como la UNESCO y el Banco Mundial, que asesoran al sistema educativo mexicano en políticas de estandarización y calidad educativa. En este contexto, México ha implementado reformas educativas orientadas hacia la estandarización, tales como la reforma educativa de 2013, que buscaba mejorar la calidad de la enseñanza y la profesionalización de los docentes. En México, los desafíos de equilibrar la educación comparada y la educación internacional están ligados a la tensión entre adoptar modelos globales y atender las necesidades locales. La realidad mexicana, caracterizada por una gran diversidad cultural y socioeconómica, hace la implementación de modelos estandarizados internacionales enfrente críticas,
ya que puede no adaptarse a todos los contextos del país. El balance entre ambos enfoques es importante. Por un lado, la educación comparada aporta una visión analítica sobre cómo otros países han resuelto problemas educativos específicos. Por otro lado, la educación internacional facilita la incorporación de prácticas que preparen a los estudiantes para un mundo globalizado. Mantener esta perspectiva dual puede permitir que México mejore su sistema educativo al mismo tiempo que preserva su identidad y diversidad. Bien, hemos cubierto mucho terreno hoy. Quiero agradecer a Nicole y a Emily por compartir sus conocimientos y perspectivas. Es evidente que tanto la educación comparada como la educación internacional tienen roles cruciales y pueden ser enfoques complementarios para abordar los desafíos educativos globales sin perder de vista los contextos locales. Gracias a ustedes, fue un placer compartir este espacio. Sí, muchas gracias. Estos debates son necesarios para seguir avanzando. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio de Reflexiones Educativas, donde se continuará explorando temas que impactan el mundo de la educación. Hasta la próxima.